Vamos a hablar ahora de las sucesiones geométricas. Una sucesión es geométrica si cada uno de sus elementos se obtiene al multiplicar por una constante a su antecesor. Esta constante la vamos a denotar como R. La constante siempre va a ser la misma y a dicha constante le vamos a llamar razón. Los valores de las sucesiones geométricas crecerán muy rápidamente porque se obtienen de multiplicar. A diferencia de las sucesiones aritméticas que se obtienen de sumar, estas se obtienen de multiplicar y por lo tanto crecen muy rápidamente. Ejemplo 1. Vamos a analizar la siguiente sucesión. La sucesión es S sub n igual a 5, 15, 45, 135, 405. En este caso la razón es 3. R igual a 3. ¿Por qué razón? Porque cada número lo vamos obteniendo de multiplicar por 3 a su antecesor. 5 por 3 nos da 15, 15 por 3 nos da 45, 45 por 3 son 135, 135 por 3 son 405. Ahora, podemos deducir la regla de correspondencia para una sucesión tomando en cuenta la razón. En este caso, la razón era R igual a 3. En general, la razón y el primer elemento nos van a permitir conocer la regla de correspondencia para una sucesión. La regla general es la siguiente. S sub n igual a n1 que multiplica a r elevado a la n menos 1. Esta es la regla general para sucesiones geométricas. Ahora, ¿cómo podemos encontrar la razón? La razón la podemos encontrar dividiendo el segundo término entre el primero. 15 entre 5 son 3 y por eso encontramos la razón, siempre y cuando se cumpla la misma regla en los demás elementos. Entonces, la regla general es S sub n igual a n1 que multiplica a r elevado a la n menos 1. Donde r es la razón, n1 es el primer elemento y n, el exponente n, es el elemento general de la sucesión. La regla se obtiene a partir de los datos establecidos. En el ejemplo anterior teníamos que n1 era 5 y que r es 3. Vamos a confirmarlo. n1 5 y R3. Entonces tenemos los datos N1 5, R3 y los vamos a sustituir en la expresión general para las sucesiones geométricas. Entonces la sucesión va a ser S sub n igual a 5 que multiplica a 3 por n menos 1. Este 5 es n1. Y en lugar de R tenemos 3. Esta es la sucesión, la regla de la sucesión. Los elementos ya los habíamos visto anteriormente, 5, 15, 45, 135, 405, etc. Al igual que en las sucesiones aritméticas, podemos desarrollar esta expresión, pero realmente la expresión que vamos a obtener no es más fácil. Va a ser un poco más complicada. En las sucesiones aritméticas sí obtuvimos una expresión más sencilla. Aquí no lo es. Vamos a leerlo acá. También podemos desarrollar estas fórmulas. S sub n es igual a 5 por 3 a la n sobre 3 a la 1 por propiedades de exponentes. Este menos 1 que tenemos acá lo podemos pasar por propiedades de exponentes como un 1 positivo al denominador con la misma base 3. Entonces, esto nos queda al simplificar 5 tercios, porque este 3 pasaría dividiendo, 5 tercios que multiplican a 3 a la n. Realmente no obtenemos una expresión más fácil. De hecho, es un poco más difícil porque ya tenemos fracciones. Entonces, es preferible dejar la expresión de esta manera. Ahora, si queremos un elemento en particular, a partir de la regla que ya tenemos establecida aquí arriba, solo debemos sustituir el valor de n. Si yo quiero el valor o el elemento 15, aquí pongo el 15. Si yo quiero el elemento 3, en el exponente n pongo 3, etc. Por ejemplo, si queremos el elemento n igual a 6, sustituimos en la fórmula. Es decir, S sub n, en este caso sería S sub 6, es igual a 5, que multiplica 3 a la 6 menos 1. 6 menos 1 son 5, trabajamos primero el exponente. Nos queda 5 por 3 a la quinta. 3 a la quinta es multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 5 veces. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243. Entonces nos queda 5 por 243.
En consecuencia, el valor para el sexto elemento, es decir, S sub 6, sería 1215, al multiplicar 5 por 243. Podemos encontrar cualquier valor y el resultado será cada vez más grande porque es una asociación geométrica y siempre van creciendo. Veamos otro ejemplo. Ejemplo número 2. ¿Cuáles serán los primeros 4 elementos de la siguiente sucesión? La sucesión es S sub n igual a 2 que multiplica a 4 a la n menos 1. Es una sucesión geométrica, tiene la forma de sucesión geométrica. Para hallar los elementos pedidos, simplemente sustituimos el valor de n en la regla indicada. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar el valor 1, entonces sustituimos 1, n1, en la regla. ¿Y qué obtenemos? Tenemos 2 que multiplica a 4 elevado a la 1 menos 1. 1 menos 1 es 0. Entonces nos queda 4 elevado a la potencia 0. Cualquier número elevado a la potencia 0 vale 1. Entonces tenemos 2 por 1, que va a ser 2. Eso es para el elemento 1. Para el elemento 2, ¿qué tenemos que hacer? Sustituimos n, que vale 2, en la regla. Y nos queda 2, que multiplica 4 a la potencia 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, entonces nos quedaría 4 elevado a la potencia 1. Está aquí indicado, 4 a la 1. Y 4 elevado a la potencia 1 es 4. 4 por 2 nos va a quedar 8. Entonces ya tenemos el segundo elemento. Para n igual a 3, hacemos las mismas sustituciones. Si n vale 3, tenemos 2 multiplicando a 4, que está elevado a la potencia 3 menos 1. 3 menos 1 son 2. Nos quedaría 4 elevado al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. 16 por 2 nos da 32. El cuarto elemento. Si n vale 4, tenemos 2 que multiplica 4 elevado a la potencia 4 menos 1. 4 menos 1 son 3, entonces nos quedaría 4 elevado al cubo. 4 al cubo es 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. 64 por 2 nos da 128. Los elementos de la asociación quedan 2, 4, 2, 8, 32, 128. Estamos multiplicando por 4. 2 por 4, 8, 8 por 4, 32, 32 por 4, 128, etc. ¿Cuál será el elemento 10? La regla general nos permite encontrar cualquier elemento. Si yo quiero el elemento 10, vamos a obtener un valor más grande porque sabemos que es una asociación geométrica, los valores serán cada vez más grandes. Sustituimos n igual a 10 en la regla. Si n vale 10, el elemento será 2 que multiplica a 4 elevado a la potencia 10 menos 1. 10 menos 1 es 9, entonces quedaría 4 a la novena. 4 a la potencia 9 nos da 262.144. Multiplicado por 2 nos da 524.288, que ya es un número muy grande. ¿Por qué? Porque 4 a la 9 es un número grande. Entonces, entre más grande sea el elemento, mayores serán los resultados. Ejemplo número 3. ¿Cuál será la fórmula de la sucesión si conocemos los primeros elementos de la misma? En este caso tenemos 3, 6, 12, 24, 48. Podemos observar que la diferencia o la razón es 2. 6 entre 3 nos va a dar 2. 2 entre 6 nos va a dar 2, etc. 24 entre 12 nos va a dar 2, etc. Y el primer elemento es 3. Estos dos valores los vamos a sustituir en la fórmula general y nos va a quedar, bueno, sustituimos estos valores en la expresión general. En lugar de n1 colocamos 3, que lo tenemos aquí. En lugar de r colocamos 2, que lo tenemos aquí arriba. Entonces, al hacer estas sustituciones, r que vale 2 y n1 que vale 3, tenemos nosotros la sucesión 3 que multiplica a 2 elevado a la potencia n menos 1. Si nosotros desarrollamos esto como habíamos dicho anteriormente, nos va a quedar 3 medios que multiplican a 2 a la n. Pero volvemos a insistir, nos quedan fracciones y las fracciones generalmente nos complican un poco más las cosas. Nos conviene dejarlo de esta manera. Esa es la regla para dicha sucesión. Ejemplo número 4.
¿Cuál será la fórmula de la sucesión si conocemos los primeros elementos de la misma? En este caso tenemos 8, 40, 200, 1000, 5000, etc. En este caso la diferencia o la razón R vale 5. ¿Por qué razón? Porque 40 entre 8 es 5, 200 entre 40 es 5, 1000 entre 200 es 5, etc. Y N1 vale 8, el primer elemento vale 8. Podemos observar que está creciendo rapidísimo esta sucesión, será una sucesión muy grande. Vamos a sustituir esos valores en la regla general. Nosotros tenemos que R vale 5 y que N1 vale 8. Entonces la sucesión, la regla nos va a quedar S sub n igual a 8, que multiplica 5 elevado a la n menos 1. Podemos desarrollarlo y nos quedaría 8 quintos, que multiplican a 5 a la n. Todas estas sucesiones nos van a quedar una fracción al desarrollarlo. Ya es gusto de cada quien, si queremos trabajar las fracciones, pues lo podemos hacer. Si no lo dejamos como está esta expresión, creo yo que es un poco más fácil. La siguiente sesión va a ser números primos y números compuestos, pero será para la siguiente ocasión.